Bueno, perfecto. Vale, Javier Butragueño es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Y parte del recorrido, digamos, profesional que yo he podido ver de él, hay dos temas interesantes, que antes de empezar a hablar de obesidad me gustaría que nos mencionaras un poquito de esa parte, Javier, y es lo referente a OMS y de Apple Project. Me parecen esos dos, dentro de lo que todo lo que tú has hecho, esas dos, vamos, esos dos aportes que has tenido, creo que es importante antes de empezar a hablar de obesidad, un poco que nos comentes sobre eso, sobre esos Pues dos el proyectos. primero, Obesity Management School, surge como la necesidad de intentar tener una comunicación con diferentes profesionales en el ámbito del sobrepeso y la obesidad y empezar a hacer una formación especializada en nutrición, en endocrinología, en entrenamiento. Ahora mismo acabamos de tener una sesión de consulta en vivo con el doctor Borja Bandera y estábamos hablando de dietas cetogénicas en temas de salud. Entonces, el doctor Bandera, pues que es endocrino, pues ha estado hablando pues, de diferentes problemas y entre ellas la obesidad. Y entonces, bueno, la relación que yo voy teniendo con diferentes médicos o nutricionistas o fisioterapeutas o incluso enfermeros, pues vamos viendo temas que nos pueden interesar o que no se han tratado de la manera en la que a nosotros nos gusta en las universidades o en otros cursos que hacen asociaciones a lo mejor más médicas y pues son siempre lo mismo y aquí intentamos de alguna manera pues dar una visión un poquito diferente. Entonces, Obesity Management School, o OMS, es una plataforma para profesionales. Y luego el proyecto de Apple Project, pues es un proyecto que surge con otros compañeros de aquí de España porque veíamos que en los colegios, en la base, había un gran problema aquí en España y realmente a nivel mundial, a nivel en México, en Colombia, en Chile, hay muchos problemas de obesidad infantil y la manera de llevarlo era a través de los colegios. Entonces, pensamos que un proyecto educativo y crear un departamento de hábitos saludables dentro del propio colegio ayudaría mucho a estar en contacto con las familias, con los profesores, con los comedores de los propios colegios y también enseñando a los niños. Entonces, esos dos proyectos realmente son muy bonitos los dos, uno porque va al profesional y otro porque va a la base real de la sociedad, que son los niños y los padres. Entonces, ahí cubrimos un poco pues todo el espectro del tema de obesidad. De Apple Project, ¿cómo entraron ustedes a los colegios? ¿A través del gobierno, a través de colegios privados, Pues colegios ahora mismo se públicos? empieza, los colegios que hay son privados, porque tienen mayor facilidad de tomar decisiones. Ellos rápidamente, si les gusta, y dicen, pues montamos un departamento de hábitos saludables. Entonces lo hacen rápido. En lo público cuesta mucho más y posiblemente hay que presentarse a diferentes convocatorias públicas para poder hacerlo o pues los gobiernos son los que te tienen que contratar y a veces es un poquito más difícil. Entonces, el objetivo es llegar a lo público, por supuesto, porque los costes que tendría serían mucho menores para los niños y realmente son los que más necesidades tienen de tener ese conocimiento, porque posiblemente los niños que van a colegios públicos puede ser, no siempre es, pero puede ser que tengan menos recursos económicos y los niños que tienen menos recursos económicos son los que necesitan más conocimiento y más ayuda. Entonces, bueno, pues Sí, así es, para poder escoger bien claro, alimentos y como es un todo este proyecto que tema. lleva poco tiempo, lleva un año aproximadamente, un año y medio, estamos en la primera fase, que es en la fase de instaurarnos en colegios privados, que se conozca, que vean la necesidad que hay ahora mismo y más ahora con esta pandemia que estamos sufriendo y que luego, por otro lado, pues que esté implicada toda la comunidad, es decir, que estén los niños, que estén los padres, que estén los profesores y que estén los comedores. Que los comedores, por ejemplo, era otra parte que normalmente no estaban incluidos dentro de estos servicios.
Bueno, muy bien. Es una introducción bien interesante porque digamos que ya con las dos cosas que tú has mencionado, ya aquellos que nos están viendo pueden saber un poco a quién tenemos aquí enfrente. Entonces tenemos a una persona que tiene una visión para abordar temas de obesidad que son de interés mundial, tanto para población adulta, pero también atacando la base de la pirámide, que es la Mm, población infantil. Eh, bueno, vamos a hablar y vamos a ubicarnos un poquito más como con vale, adultos con obesidad. perfecto. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, la idea es la siguiente. Yo tengo algunas preguntas preparadas y más o menos en esto vamos a tardar media hora, Vale, tal vez un poquito más. Y los últimos 20 minutos de este tiempo es para que todos los que nos están viendo nos estén vale, haciendo genial. comentarios. Entonces, cuando tú te enfrentas a un paciente con obesidad, digamos, el programa nosotros en deporte y para aquellos que no son médicos deportólogos lo conocemos como un macrociclo, los entrenadores también lo conocen así. Ese macrociclo, ¿a cuánto tiempo lo estableces en el Pues paciente con mira, obesidad? esto viene del mundo deportivo y entonces cuando nosotros lo hemos llevado un poco a la parte más social, a la parte más de pérdida de peso, lo que hemos visto es que se puede dividir muy bien en un macrociclo de 6 meses, pero conseguir que la persona quiera estar 6 meses contigo a veces es complicado. Entonces lo hacemos con programas de 3 más 3, es decir, 3 meses más 3 y eso sería como un macrociclo, ¿vale? En ese macrociclo Ok, hay un objetivo que es general, que posiblemente, y casi siempre, el objetivo que tiene la persona es perder peso, pero se le explica que el objetivo no es perder el peso, sino perder peso graso y sobre todo va a haber un objetivo también específico que va a ser el mantenimiento de la masa muscular, ¿vale? Es decir, lo que se va a intentar de alguna manera, que es lo difícil, que es como va a haber una restricción del consumo de alimentos, de los nutrientes, posiblemente también la masa muscular también va a sufrir un poquito y va a disminuir. Pero lo que nosotros tenemos que intentar es lo que yo llamo el flujo de energía alto, que significa que la calidad de la alimentación es la que tiene que cambiar. En vez de consumir 3.000 kilocalorías o 4.000, vamos a consumir a lo mejor 2.500 o 2.000 sin hacer esa dieta tan restrictiva que se está haciendo, es decir, dietas de 200 kilocalorías, ujú, y a partir de ahí intentar elevar el flujo de energía en cuanto al ejercicio, en cuanto al NEAT, que es la actividad física diaria, y en cuanto al tipo de actividad o de entrenamiento que nosotros vamos a hacer. En concreto, o entrenamiento de fuerza y sobre todo entrenamiento combinado. ¿Vale? Entrenamiento combinado funciona muy bien en estos casos. ok. Combinado te refieres a entrenamiento cardiovascular y entrenamiento Y de concurrente fuerza también se conoce como entrenamiento concurrente. o concurrente. Acá lo Sí, conocemos sí. más como concurrente. Ok, entonces te entiendo. Tu macrociclo es 3 más 3 y qué objetivo estableces, digamos, si bien es cambiar la composición corporal, numéricamente lo estableces, tú dices, quiero que baje 5 puntos porcentuales de grasa, quiero que baje, Claro, ¿cómo lo si haces estableces? una, O si qué haces una parámetros valoración manejas? inicial, ¿vale? Si haces una valoración inicial lo puedes hacer o con un DEXA o con una bioimpedancia o con una medición de cintura circunferencia en función de los medios que tú tengas, en función de las necesidades que vayas a tener. Y como médico, a lo mejor, José Gabriel, tú como médico a lo mejor tienes para hacer prueba de esfuerzo o tienes una bioimpedancia, pero a lo mejor un entrenador no tiene. Entonces, lo que nosotros le decimos es no te preocupes, lo que puedes hacer es una medición de circunferencia y puedes utilizar una fórmula de circunferencia-altura, por ejemplo, ¿vale? Que se está utilizando y ya se Ok, sabe más o menos que te puede salir una valoración de 0,5 o 0,6, pues a partir de ahí lo que vamos a ir marcando mini objetivos, ¿vale? Es decir, tenemos el objetivo final, pero a partir de ahí lo que vamos haciendo es, ya empezamos a meter objetivos semanales. Los objetivos semanales nosotros lo ok, interpretamos, y esto es una psicóloga con la que estuvimos trabajando durante muchos años, que se llama Manuela Rodríguez Marote. Es una psicóloga especializada en alto rendimiento, pero que estuvo trabajando con nosotros en temas de obesidad, y ella hablaba de los hábitos ganadores, ¿vale? De incluir a la semana hábitos ganadores. Entonces nosotros nos focalizábamos más
en incluir esos hábitos ganadores que en eliminar cosas que no estaban haciendo. Les decíamos, oye, mira, tienes que aprender y hacer todos los días 4 ejercicios del tren superior. Tienes que hacer 4 ejercicios del tren inferior y tienes que aprender a hacerlos, porque el objetivo era que aprendiese para que cuando se terminase el programa de entrenamiento, la persona tuviera una lista de ejercicios que pudiese hacer tanto en casa como en un centro deportivo y no nos necesitase a nosotros. Porque la realidad es que cuando dejan de hacer el programa, si no tienen a alguien y nadie les ha enseñado, no tienen las herramientas necesarias para entrenar. O sea, tu programa en este periodo, por lo menos en los primeros 3 meses, es El programa es supervisado. supervisado y luego hay modalidades. Tú tienes normalmente vas a tener una persona que vaya a ir un día a la semana y luego le puedes dar una planificación, tanto de actividad física, que eso normalmente no se hace, es decir, no se controla lo que te está moviendo. Entonces, nosotros lo que le decimos es que al menos en 2 ocasiones o 3 ocasiones tiene que haber movimiento de 30 minutos, 40 minutos. Y luego eso, pues si tenemos un wearable, nos lo va a mandar y nosotros lo vamos a ver. Porque lo que queremos evitar es lo que se llama compensación por actividad física. Es decir, vienen a entrenar con nosotros y cuando pasa el día siguiente ya no hacen nada, no se mueven absolutamente nada. Entonces, intentamos evitar eso. Ahora las tecnologías nos han permitido poder controlarlo mucho mejor. Entonces, lo intentamos controlar. Y si viene más días, pues mejor. Pero si viene solo un día, pues se le intenta enseñar lo que tiene que hacer a lo largo de la semana. Ok, perfecto. En términos generales, el programa como lo tienes establecido, digamos, la sesión, hablando del día, ¿cuánto tiempo claramente esto sé que va a cambiar para cada uno de los pacientes, para cada una de las personas, pero cuánto más o menos le pones tú de la sesión a la parte cardio en porcentaje, digamos, el 50, el 60, el 70, y a la parte de fuerza? ¿Cómo distribuyes eso en el programa Vale, que tú pues tienes? depende mucho, ¿vale? Va a depender mucho de la persona. Va a depender si la persona es sedentaria o la persona es deportista o la persona no quiere o no acepta entrenar fuerza, por ejemplo, ¿vale? Porque hay mucha gente que no le Ok, gusta o no quiere. Entonces, nosotros normalmente se suele hacer valoraciones iniciales, se suele hacer una adaptación anatómica para preparar a la persona para el programa de entrenamiento y se suele utilizar siempre el entrenamiento en circuito al inicio, ¿vale? Porque ya hay ok. mucha literatura científica y de hecho nosotros en el proyecto que estuvimos con personas con sobrepeso y obesidad ya hemos publicado bastantes artículos que el entrenamiento concurrente, el entrenamiento combinado, era una de las estrategias más efectivas a la hora de perder masa grasa, mantener la masa muscular y además generaba mucha adherencia, ¿vale? Es decir, era más divertido y las propuestas de entrenamiento, la gente tenía una sensación percibida de esfuerzo mucho menor. Y ese aspecto es fundamental, porque en los primeros meses un componente de esfuerzo, es decir, si les cuesta mucho, lo que la gente tiende es a abandonar. Entonces, Abandonarte te baja eso mucho la es. Y adherencia la del programa. motivación. Entonces, es muy interesante para que la motivación y la adherencia se mantengan durante los primeros 3 meses, es que los ejercicios sean muy dinámicos, es decir, que haya movimiento, que sea divertido, y por otro lado, si puede haber un pequeño grupo de 2, 3 o incluso 4 personas. Yo más de 4 creo que es difícil controlar, ¿vale? Pero bueno, hasta Ok. 4 se puede llegar a En, manejar bien. en este periodo, ¿tú alternas los entrenadores o dejas el De mismo momento, entrenador los mismos entrenadores, pero sí que es cierto que que lo cambias sería por muy sesión? interesante el entrenador que se modificara cada X tiempo para que la persona no se adaptase a un, a un perfil en concreto.
De hecho, hay una cosa que no se conoce muy bien, que son los perfiles de aprendizaje. Entonces, hay gente que tiene un perfil de Ujú. aprendizaje mucho más teórico y hay otros que tienen un perfil de aprendizaje mucho más práctico. Entonces, si el entrenador es teórico y la persona es práctico, normalmente no van a cuadrar en ideas. No, No hay match feeling, no ahí hay en ese el feeling. proceso. Entonces, eso normalmente no se habla mucho, pero es súper interesante. De hecho, yo tengo lo que pasa es que está más ahí, está anticuada y me gusta, a ver si la saco otra vez. Mira, me la has recordado y es un tema que es muy bonito, porque eso la gente no lo Mira, conoce mucho. hay dos temas que te abordan ese tipo de enfoque y ahí a mí me gusta trabajar con dos profesionales. Uno son los Ujú. antropólogos y los otros son los psicólogos. Tú ahorita mencionaste que tenías una psicóloga en el equipo. Eh, ¿Qué características consideras que debe tener ese profesional de psicología en este tipo de Mira, pues programas de hemos obesidad? tenido varios perfiles, ¿vale? El perfil de Manuela era un perfil mucho más de, como te he dicho, como estaba acostumbrada a trabajar con el alto rendimiento, pues a conseguir resultados muy exigentes. Y luego tenemos otras personas, que son Santos y Tatiana, que trabajan más la entrevista motivacional. Trabajan más con el hacer preguntas a la otra persona para que se genere ciertas reflexiones que haga que la persona vaya modificando su conducta, ¿vale? Son patrones conductuales. Entonces, ¿cuál me gusta más? Te sigo diciendo, depende, hay que adaptarse a la persona. Entonces, a mí la entrevista motivacional me gusta mucho, Total, pero me gusta mucho lo que ocurre es que necesita más tiempo. Es decir, necesitamos más tiempo de programación. Por eso, si la persona acepta estar un año entero contigo trabajando, y normalmente ahí, te respondo a la pregunta de antes, se hacen 6 meses de entrenamiento y luego 4, porque normalmente siempre te va a cuadrar el verano y el invierno, la Navidad y la época de descanso de verano. Entonces, normalmente se trabajan 10 meses. Si se trabaja 10 meses, es genial, porque tienes mucho tiempo para modificar conductas. Y es muy totalmente de interesante acuerdo. introducir las herramientas psicológicas al propio entrenamiento. Para mí es clave en el enfoque del paciente con obesidad, eh, el tema de, si bien tú lo enfocas como la entrevista motivacional, para mí es clave que en cualquier proceso de este tipo de rehabilitación lo que uno quiere es que el paciente con obesidad a la larga, él se monitorice solo y él tenga un automonitoreo. Y la mejor herramienta que yo he encontrado en ese proceso, en ese camino, es lograr hacer que el Eso paciente es. se motive, que él solo se motive Empoderar. y que no dependa ahora el empoderamiento, exactamente. Bueno, en cuanto a las cargas del ejercicio cardiovascular, sé que acá también va a Perdón cambiar y que te diga depende. una Dale, cosita de dime. antes. También para la gente que está escuchando, por si acaso ellos son entrenadores o son profesionales, también decirles que cuesta mucho que la persona se empodere, porque no, están acostumbrados a buscar una solución con un entrenador, un médico, un psicólogo, es decir, buscan la solución en ti. Entonces, cuando tú les dices que la solución tiene que partir de ellos y que tú como profesional lo único que puedes hacer es acompañar, a veces cuesta que la persona lo entienda. Entonces, eh, Sí, eso es eso hay que trabajarlo. perfecto. Si quieren, vayan ahí. Ya, como les había comentado, llevamos ahorita 20 minutos, vamos a estar hablando otros 20 minutos y los últimos 20 minutos que tenemos van a ser para responder preguntas. Javier, muchas Ah, gracias realmente por esta información tan masticada, pues como decimos acá en Colombia, que nos estás brindando. Eh, bueno, en cuanto a las intensidades de uh-huh. ejercicio, tanto cardiovascular como ejercicio de fuerza, ¿cómo las manejas allá en tu programa? Eh, ¿Qué tomaste en cuenta para escoger una o la otra, las otras cargas de Vale. esas intensidades? Aquí igual va a depender. Si, por ejemplo, si tú, por ejemplo, si tienes una cinta y puedes hacer una valoración
máxima, es decir, una prueba de esfuerzo máxima, vas a tener consumo de oxígeno máximo o el pico. Normalmente, en personas con obesidad vas a tener el consumo de oxígeno pico, ¿vale? Ese va a ser tu 100%. A partir de ahí puedes extrapolar al 70, al 60 y demás. Bien, si haces un test, puedes hacer un test de marcha de 6 minutos y también sacar el ritmo a que la persona puede ir andando a la máxima velocidad posible. Es decir, aquí y en la literatura se llama power walking. A partir del power walking yo puedo saber que esa es la velocidad máxima de andar y puedo buscar o una velocidad de correr o una velocidad de andar más despacito, ¿vale? Bien, y Ok. luego intentamos enseñar desde el primer momento las escalas de esfuerzo percibido, desde el primer día. Normalmente la gente no sabe utilizarlas. Si no ha hecho deporte antes, no sabe. Y suelen tardar en torno a los 2 meses, 3 meses en aprender, en tomar conciencia del esfuerzo percibido real. Entonces, aunque es muy buena, si es en el entrenamiento aeróbico, solemos utilizar pues wearables o pulsómetros, ¿vale? Y Tú, acá te interrumpo un segundito. Esa escala de percepción de esfuerzo, tú se las enseñas tanto de percepción de esfuerzo periférico, es decir, fatiga muscular, como disnea, o las metes las no, dos en la misma talega. antes sí lo hacíamos así, pero ahora le preguntamos de 0 a 10, ¿cómo te encuentras a nivel cardíaco, a nivel respiratorio? Y de 0 a 10, ¿cómo te encuentras de fatiga muscular? Entonces, se le hacen dos preguntas, porque puede ser, te da mucha información, porque si la fatiga es muscular y no es respiratoria, significa que hay un componente de fuerza que hay que trabajar, o que todavía el peso corporal es tan alto que no es capaz de movilizarlo a la velocidad que nosotros le estamos pidiendo. Eh, y Ok, luego perfecto. también se le pide a nivel general, también se le hace una valoración de todo lo que es el propio entrenamiento, el conjunto, la sesión de entrenamiento. ¿Cómo has sentido la sesión de entrenamiento de 0 a 10? Y utilizamos las escalas de 0 a 10, no las de Ok. 6 a 20. Las de 0 a 10 porque suelen ser más sencillas de entender. Sí, sí, sí. Incluso la de 0 a 10 se puede aplicar para población tanto infantil como población mayor que le cuesta mucho más trabajo la que tú mencionas. Esa escala, para los que no conocen, se llama escala de Borg, la que está mencionando, y la que va hasta 10 es Sí, Borg que por modificado. desgracia Bohr en febrero murió. Sí, sí, sí. Nos Y nos aportó aportó una, bastante. una, una escala que no cuesta y que es una herramienta que si se aprende bien y se enseña bien, es muy, muy, muy efectiva. También en el entrenamiento Listo. de fuerza, también utilizamos la escala de repetición percibida, de la última repetición percibida, que aquí se conoce como RIR, ¿vale? Entonces, Sí, se sí, sí. utilizan las dos, es decir, queremos que entrenes a una intensidad de 7 con un RIR de que tú puedas hacer 3 repeticiones más. Entonces, al principio Ok. la persona no consigue hacerlo bien y a lo mejor le dices que tiene que hacer 3 más y es capaz de hacer 6 o 7 más. Pero como le vas enseñando, le vas educando, cada vez, cuanto vas pasando el programa de entrenamiento, al final del programa ya es muy capaz de marcarse las repeticiones él mismo. Entonces le estás regalando, le estás enseñando una herramienta y una capacidad, que es la capacidad de entender su organismo, a su cuerpo, tanto a nivel cardíaco como a nivel muscular. Eso está perfecto. Para todos, entonces, digamos que normalmente en la parte, digamos, convencional del entrenamiento, siempre se ha hablado en porcentajes de una RM, que es una repetición máxima, y estamos pensando en series, repeticiones, series, 3 series, 4, 5, 6 series, en fin, de 10, 12, 15 repeticiones. El modelo que menciona Javier es un modelo en el cual que se llaman Uh -huh. repeticiones en reserva.
Esas repeticiones en reserva significa que en la medida que yo estoy esforzándome, cuántas más creo que voy a poder hacer con esa carga que estoy entrenando. Ahora, ese RIR es un instrumento y como tú muy bien lo has dicho, aproximadamente va de 2 a 3 meses para que ese instrumento, la persona, lo haga realmente consciente y sea un instrumento que nos sirva para poder progresar incluso en el entrenamiento. El RIR a mí me encanta, a mí esa herramienta me encanta. Hay personas a las que no les gusta tanto y creería que tiene que ver por ese tiempo de Claro, educación al paciente para sensibilizar ese va a llevar, instrumento. o sea, al final las metodologías de entrenamiento no tienen por qué ser buenas para todos, simplemente tú como es, Sí, sí, sí. Sí, es que se puso acá un poco lento, pero sí, sí vale, queden buenas para pues todos. que depende de cada entrenador la metodología que quiera hacer. Yo la 1RM personalmente la he utilizado para estudios de investigación y no me gusta. No creo que sirva y creo que no tiene necesidad alguna en un entrenamiento en la vida real. Es decir, para a lo mejor para una publicación científica, pues sí, pero para la vida real yo no tengo por qué llevar a una situación de riesgo a una persona que ya tiene riesgo. Entonces, Totalmente de éticamente, o acuerdo. sea, como mi código ético hace que yo no quiera utilizar la 1RM. Sí, lo que tú dices es cierto, se utilizan estudios de investigación, pero de manera práctica Claro. no es tan práctica y queda uno poniendo en riesgo el paciente. Bueno, está perfecto. Ven, creo que no me quedó claro. El porcentaje que le dedicas sé que cambia, pero a cada una de las partes de este entrenamiento Si concurrente. realmente el entrenamiento es combinado, si hacemos un entrenamiento combinado, es el 50%, porque lo que estamos combinando son ejercicios. Es decir, hace un ejercicio aeróbico, uno de fuerza, un ejercicio aeróbico, uno de fuerza, uno aeróbico y uno de fuerza. Es decir, estás haciendo 5 momentos, depende luego de la progresión, pero sueles hacer 4 ejercicios de aeróbicos y 4 de fuerza en el mismo bloque de manera combinada. Y entonces luego va subiendo Ok, o volumen, es decir, va subiendo número de circuitos o va subiendo intensidad de la carga o intensidad, ok, ¿vale? perfecto. Y los dos componentes, tanto digamos lo del cardiovascular como el componente de fuerza, eh, llevan consigo la misma percepción de esfuerzo o en el programa tú esperas que se esfuercen más en uno que en Eh, el otro. normalmente el entrenamiento concurrente, la percepción del esfuerzo a nivel general, es menor que si yo solo hago un entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es percibido como mucha mayor intensidad. Siempre te van a decir que les ha costado mucho más, aunque hayan entrenado a mismas Okay. intensidades. Entonces, posiblemente es por la congestión muscular, por las cargas que están levantando, por su propia carga también. Es decir, que ellos piensan que a lo mejor hay gente que estamos hablando no de que tienen 2 kilos de más o 3, a lo mejor tienen 40 kilos de más o 50. Entonces, es una carga extra muy grande. Ok, eso está. Sí, algo así, digamos, es como lo contemplamos nosotros acá también en los programas que tenemos. Es muy parecido la percepción que esperamos tengan desde el punto de vista cardiovascular, sea Es- similar a la percepción de esfuerzo que tienen Eso es, eso en es. el Y trabajo de luego, fuerza. por ejemplo, en el Bueno, entrenamiento de fuerza, también hemos empezado a incluir las valoraciones o entrenamientos, porque nosotros a veces no decimos que es una valoración para que la persona no se ponga nervioso, porque en personas con obesidad también les cuesta mucho cuando les vas a hacer un test, se sienten, tienen miedo a que les hagan un test, entonces les ujú, decimos que es un entrenamiento. Y es un entrenamiento en donde estamos valorando la fuerza-velocidad con un encoder lineal que en este caso nosotros utilizamos un
¿vale? Por ley. En la ciencia se utiliza un T-Force normalmente, pero la diferencia de precios es un T-Force son 3.000 euros, que no sé cuántos serán en pesos. ¿Qué moneda tenéis vosotros allí en Colombia? Pesos colombianos, pero más o menos un euro equivale a tres mil Pues quinientos pesos, imagínate tres más o mil menos. euros frente, 9 millones, 9 millones, 10 frente a millones de pesos. 300 euros, más o menos, 300. Sí, no, a mí el Speed for Lift me parece muy, muy bueno, además que es un poco más portátil, es lo que yo veo con ese equipo, Claro, me también. parece más chévere. A ver, tiene estudios de fiabilidad y yo creo que al fin y al cabo para el día a día, para el entrenador, es sencillo utilizarlo. Y luego para la persona recibe un feedback muy interesante. Ahora bien, para personas con obesidad todavía no tenemos datos de referencia. Es decir, posiblemente los datos que hay que utilizar son propios. Sí, según tu población y según la población que tú vas manejando con estos equipos, tú los puedes ir trabajando de esa manera y le das Puede por lo menos una ser una referenciación al referencia de esos paciente. datos que hay en deportistas, pero simplemente para ver las diferencias que hay. Es decir, es como cuando medimos el consumo de oxígeno. Yo sé que el consumo de oxígeno de un deportista de alto rendimiento está en el 75 mililitros por minuto por kilogramo de peso y puede ser que tenga una persona con obesidad que está en 40 mililitros por minuto por kilogramo o que está en 22. A partir de ahí yo voy sabiendo las diferencias y puedo gestionar bien. Básicamente puedo comparar con el máximo. Sí, tienes un techo por lo Eso, menos conocido y te cambia, te da un mayor eso es. panorama, un mejor panorama. Bueno, muy bien. En cuanto a, no sé si ustedes allá en España aborden también algo de la paradoja de la obesidad, porque a veces pasa eso, a veces la persona con obesidad dice, venga, es que yo no pierdo peso, pero uno dice, fresco que usted igual está haciendo Eh, ejercicio. el, bueno, aquí la paradoja de la obesidad, yo como se habla es que hay gente que tiene obesidad que está como a nivel de salud, está más protegida frente a algunas enfermedades. Así es el paradoja de la obesidad. Ujú. El tema de que no pierda peso, o sea, yo una de las cosas que suelo decir al entrenador y al profesional es que si vamos viendo la previsión de las personas que van a tener sobrepeso y obesidad a nivel mundial, a nivel del mundo, que de hecho hoy he publicado una cosa en Instagram con las tendencias a 2030 de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y todas van subiendo, lo que tenemos que esperar es que posiblemente tenemos que entrenar a personas con obesidad que no van a perder peso, pero van a mejorar mucho su salud. Es decir, van a mejorar posiblemente su perímetro de cintura, van a aumentar a lo mejor un poquito la masa muscular y va a mejorar su salud, pero no va a mejorar el peso. El peso se va a mantener. Claro, acá la paradoja la entendemos de manera similar, es decir, una persona obesa que entrene tiene menos riesgo de muerte que una persona flaca Claro, que no entrene. O sea, el flaco sedentario, por ser sedentario, también tiene unos factores de riesgo. Y si el gordito que sí está entrenando, pues su condición física va mejorando, pues el gordito va a tener mejor condición física y menos riesgo de muerte que el flaco. Esa es claro, la ahí de paradoja. hecho, lo que hay que, por eso es tan interesante evaluar realmente la composición corporal y no dejarnos llevar por solo el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal no nos está diciendo, nos está evitando información. Y por otro lado, si yo a una persona que, como has dicho, está delgada, le hago un test de fuerza máxima o le hago un test de fuerza potencia, puede ser que en ese test esté muy bajito. ¿Qué significa? Que su capacidad funcional a la hora de generar fuerza también sea muy bajita. Y posiblemente eso es una de las barreras o una de las protecciones que tenemos frente a la mortalidad. Entonces, de ahí viene toda esta paradoja. Aparte de que cuando la persona con obesidad pierde peso muy rápido, también le estamos poniendo en un riesgo, porque el cuerpo responde fisiológicamente ante una situación de estrés. Si la persona lleva 30 años en obesidad, con una situación de obesidad,
Si yo de repente en 2 meses le hago que pierda 20, 30 kilos, a nivel fisiológico, a nivel hormonal y a nivel bioquímico están ocurriendo diferentes cascadas que necesitan de un tiempo para estar controladas. Sí, claro, ahí se te descuadra todo el cortisol, tienes cambios importantes que no necesariamente se traducen Por, en bienestar. Incluso, pues es lo que se habla de la descompensación del claro, paciente cuando pierde peso incluso con muy, muy personas rápido. que tienen o pasan por una cirugía bariátrica, pues nos encontramos mujeres que se les cae el pelo o que tienen una debilidad muscular muy alta o que empiezan a tener un apetito descontrolado o la reacción va a depender mucho de la persona. Vale, ahorita has mencionado varias veces en los últimos minutos el músculo. Eh, ¿Qué concepto tienes en cuanto a la relación que hay entre esa obesidad con la sarcopenia? Pues esto yo lo he hablado en varias entrevistas y es que la sarcopenia posiblemente se habla más o se debería hablar más en el adulto mayor, es decir, más de 65 años con obesidad. Ahí sí que hay una sarcopenia que además se ha visto y hay artículos aquí muy interesantes que han salido ahora muy recientes, que yo los tengo ahí guardados para ver si los puedo echar un ojo y demás, de grupos de investigación también, compañeros de aquí de España, pero cuando nos vamos al adulto en sí, cuando hemos hecho mediciones de DEXA y mediciones de composición corporal, la masa muscular no está tan deteriorada. Lo que está deteriorado es la capacidad de generar fuerza, que eso es la dinapenia. Es decir, la capacidad de que yo me Ujú. pueda generar la fuerza necesaria para yo moverme, para levantarme, para coger una carga o para proyectar una barra, un balón o algún elemento de entrenamiento es la que está deteriorada. Entonces, eso lo que te lleva es a que tú te muevas menos. Como te mueves menos, tu actividad física diaria está cayendo y tu debilidad muscular también, y cuando va pasando una cierta edad, lo que hacemos es que va disminuyendo esa masa muscular, va envejeciendo mucho antes, por así decirlo. ¿Tú qué, opi- ¿Tú qué opinas de lo siguiente? Mira, un ejemplo, y es algo a lo que yo me he Sí, enfrentado en el día a día. Pacientes, pongamos el ejemplo así numérico, sí, pesa 100 kilos. De los 100 kilos, ponle que tiene 45 años, vale. 50 años, da igual. En una impedanciometría te calcula que tiene Sí, 25% de músculo. perfecto. Cuando tú lo vuelves y lo traduces a un IME, al índice de masa muscular esquelético, es decir, la relación del peso muscular frente a la estatura, para los que nos están escuchando, no puedes diagnosticar sarcopenia ni por IME, ni la puedes diagnosticar por los kilogramos Ujú. propiamente del músculo. Ahí, ¿cómo entiendes ese tipo de escenarios? O me causa curiosidad y ya te cuento yo qué es lo que Vale, pienso en ahí esos una de las cosas, casos. o sea, al final creo que el foco está mal puesto. Tenemos puesto el trabajo en lo que nos han enseñado en la universidad o en los papers, y realmente lo importante, la pregunta que yo me haría es, si yo le hago un test de fuerza-velocidad, ¿qué capacidad tendría de generar fuerza con ese porcentaje que me ha salido en la bioimpedancia? ¿Vale? Entonces, Ok. si yo tengo valores de referencia, puedo saber en qué medida está. Y realmente a mí me daría igual, me daría un poco igual el valor que me ha salido de la bioimpedancia, y me interesaría más el valor de hand grip, o valor de prensión manual, y el valor de fuerza-velocidad. Es decir, cuántas repeticiones va a poder desarrollar a una velocidad en concreto con una carga en concreto, incluso con su peso. Ok. Porque eso me diría la capacidad funcional que va a tener. ¿Qué ejercicios harías en esa batería, digamos, Pues de esa normalmente se fuerza-velocidad? suelen hacer sentadillas que pueden ser estilo sumo, ¿vale? Porque hay gente que el acúmulo de grasa lo Sí. tienen en la zona abdominal, les va a costar hacer un poquito más la sentadilla que nosotros conocemos normalmente, entonces no pasa nada, se abre un poquito y se hace una sentadilla estilo sumo. Y por otro lado también fuerza-velocidad de empuje, que puede ser o press de banca
o puede ser también con valores medicinales, ¿vale? Ok, Pero se intenta perfecto. valorar, e incluso ahora también hay test que se pueden hacer con el Skyer, que es la máquina esta de Technogene que yo voy tirando y voy midiendo potencia. Sí, es como imagínense el sistema de una máquina de remo, más o menos que tú vas jalando, De jalando, pie jalando y y va tienes que mirando. tirar hacia abajo. Sí, no, no, me refiero a cómo te mide Eso la es, te mide como fuerza-velocidad. potencia. Entonces, al medirte potencia, pues te puedes sacar también ciertos valores de potencia comparados con los valores que hay de referencia. Y a partir de ahí me focalizo más, es lo que digo, dejo de pensar en eso que me han enseñado de grasa y porcentaje muscular y me centro en qué capacidad tiene de generar fuerza y durante cuánto. A partir de Ento- ahí, como yo ya tengo gente sedentaria y tengo gente activa, gente deportista, si tengo los valores de los deportistas, si tengo, yo siempre lo digo, lo bueno, yo en el laboratorio, cuando trabajaba en el laboratorio de fisiología de ahí de la universidad, yo tenía valores de referencia de gente de alto rendimiento y luego teníamos gente con obesidad, gente con cáncer. Entonces, yo tenía estos valores, tenía los máximos y los mínimos. Entonces, a partir de esto, tú puedes saber cualquier espectro y sabes si estás más cerca de aquí o estás más cerca de estos. Si tú tienes una persona sedentaria, lo normal y lo mejor es que estén más cerca, pero va a costar más. Entonces, posiblemente estén aquí, pero yo comparo uno con que está aquí o está aquí. Eso es importante entenderlo. Sí, el espectro que tú mencionas es claro y para nosotros acá, por ejemplo, y hablando de ciencias aplicadas al deporte, es importante diferenciar todo lo que sea clínico a todo lo que sea deportivo y de rendimiento deportivo. Y en la medida que uno conozca los dos, pues va a poder saber para dónde llevar a un paciente o a un El problema deportista. que tiene el entrenador personal o entrenador físico o kinesiólogo, yo no sé, ¿cómo lo llamáis allí en Colombia? Kinesiólogo. Acá tenemos entrenadores son profesionales en cultura física y deporte Pues o el entrenadores problema deportivos. normalmente que hay aquí en España es que el entrenador en un entorno clínico no tiene mucho conocimiento, porque no ha visto personas con... Te tienes que especializar. Entonces, a la hora de tienes que especializarte y tienes que tener una experiencia real con la persona, con el paciente. Entonces, esto ocurre en cáncer, ocurre en fibromialgia, ocurre en problemas cardiovasculares. No es lo mismo entrenar a una persona que no ha tenido ningún problema cardiovascular que una persona que ha pasado por la fase uno de rehabilitación cardíaca. Sí, es Entonces, totalmente pasar diferente. de la fase uno a la fase 3 en rehabilitación cardíaca, lo importante es lo que entiendes, si tú has hecho clínica, lo que entiendes es que tiene más capacidad funcional para poder hacer ejercicio, pero ha tenido que pasar por dos fases previas. Pues con las personas con obesidad puede ocurrir lo mismo. Totalmente de acuerdo. Mira, en ese caso que yo te menciono, hay un ejercicio que yo hago con mis pacientes y normalmente lo que hago es calcularles el peso Ah, muy máximo bien. ideal. Y con ese peso máximo ideal le calculo un Ah, muy nuevo bien. IME. Hombre, Eso lo, claro, eso lo correlaciono a lo que tú dices que es el rendimiento. Es decir, una cosa es si le falta músculo o no y lo otro es cómo rinde. Lo que tú dices de la capacidad, para mí es absolutamente claro que eso se debe hacer. O sea, que uno debe mirar la capacidad funcional de ese músculo, qué tanto claro. nos permite trabajar. Pero a mí sí, digamos, dentro de lo que hago yo es, le calculo el peso máximo ideal Sí. por la estatura y con ese peso máximo ideal recalculo un nuevo IME. Y eso me deja muchas veces en un escenario en el que encuentro sarcopenia, eh, pero sarcopenia con IMEs incluso de Ya. 4,2. Y, y claro, si uno se va solamente por el peso, pues tú vas a durar unos cuantos años con un paciente que viene perdiendo bastante masa muscular y esa masa muscular además, que es la que es Claro. O metabólicamente activa. sea, está muy bien. Bueno, Yo siempre lo que muchas veces hablo con los compañeros médicos es si muchas veces nos han enseñado demasiado a mirar el número específico de porcentajes de masa muscular o valores absolutos,
Por ejemplo, cuando yo veo valores absolutos en DEXAs, me interesa Sí, como profesional y puedo decir, pues no quiero que baje de 60 kilos de masa libre de grasa. Pero realmente lo que le interesa a la persona es que si yo le hago un test de marcha, que sea capaz de andar a más de 1,6 metros por segundo y que no disminuya nunca jamás o que se acerque a 0,8 o 1, 08. porque 0,8 ya es estar mal. Sí, ese ya lo identifica el vigilante, como decimos acá. Ese ya, el conductor del Eso bus ya es. sabe que está Entonces, enfermo. claro, si yo quiero andar, si yo lo que veo es, a mí en lo que me fijo es en ese factor más que en el otro, realmente están vinculados. Si lo piensas bien, el que tiene menos capacidad muscular es el que peor capacidad, el peor valor tienes en cualquier medición. Entonces, sabiendo una capacidad Sí, funcional, te hace entender las otras. Entonces, yo siempre digo al médico, nos han enseñado demasiado a focalizarnos en el tejido adiposo, en la masa muscular, y tenemos poco conocimiento en lo que realmente lleva a una funcionalidad, a que la persona tenga más capacidades, tanto anaeróbicas o capacidad de generar fuerza o demás. Entonces, ¿dónde nos debemos centrar? Pues a lo mejor el objetivo es que sea capaz de mejorar un punto o 2 puntos en su velocidad y que en vez de ir a andar a la máxima velocidad a 9 kilómetros por hora, que sea capaz de ir a 8,30. sí, perfecto. Javier, muchísimas gracias. La última pregunta, la última pregunta es, ¿qué es lo último que has Uf, aprendido? Una cosa, lo último que hayas aprendido ahorita, lo que aprendiste esta a semana, lo ver, pues último que hayas mira, aprendido. estoy leyendo ahora, mira, estoy estudiando tres cosas al mismo tiempo. Hay una, hay una nueva forma de clasificar la obesidad que ha salido ahora recientemente, que lo van clasificando por letras A, B, C, D, y en función de la clasificación te van poniendo, pues si es un componente genético, si es un componente físico, si es un componente de nutrición, lo valoran con el IMC y demás. Es una nueva clasificación que están intentando instaurar en médicos y entonces, si el médico consigue instaurarlo, posiblemente va a llegar a los entrenadores y es muy bueno porque te llega ya muy centrada la persona. Entonces, eso va a ser importante. Luego, por otro lado, ¿qué estoy viendo ahora? Ahora estoy trabajando mucho y estoy viendo los métodos de entrenamiento para obesidad mórbida, es decir, una obesidad severa. ¿Por qué? Porque uno de mis Ok. objetivos ahora, cuando termine la pandemia, a lo mejor es trabajar en un grupo reducido de personas que están esperando a la cirugía bariátrica. Entonces, ¿cuál es el mejor protocolo de entrenamiento? ¿Qué dosis de ejercicio? ¿Qué tiempos van a necesitar antes de la cirugía? Y luego, el último que estoy llevando, que ahora mismo lo estoy intentando traducir para luego compartir con toda la comunidad en Obesity Management School, es el de la estigmación de la obesidad. Es decir, cómo los profesionales tenemos que cambiar nuestro lenguaje a la hora de hablar con la persona con la que estamos entrenando, incluso a la hora de comunicarnos. Si yo, por ejemplo, contigo hablo de persona obesa, o tengo que hablar de persona con exceso de peso o persona con obesidad. Entonces, eso Ok. es un componente psicológico para la persona, un componente de clasificación y un componente de entrenamiento. Esas son las tres cosas que estoy viendo ahora. Yo sí te aconsejo que te pegues mucho a los psicólogos porque muchas veces el hecho de ponerle, por ejemplo, el título de obeso al paciente va a permitir que el paciente cree un poquito más de conciencia sobre su estado y quienes te pueden ayudar bastante en ese proceso son ellos. Pues en eso estamos. Oye, qué bueno, me ha gustado mucho este espacio y pues nada, quiero que nos invites un poco o que invites a los que están acá para que pues cuéntales cómo se pueden inscribir a OMS, cuéntales un poquito cómo se pueden poner en contacto contigo, que te Pues sigan en en mis tus redes redes sociales pueden sociales. seguirme por Javier Butra, que es mi nombre y mi apellido, butragueño. Y luego en OMS pueden buscar en Instagram o en LinkedIn o en Twitter o en Facebook
es Obesity Management de manejo, Obesity Management School, la escuela para el manejo de la obesidad en inglés. Y ahí ahora vamos a empezar en junio ya yo creo que es la 11ª edición del curso de planificación del entrenamiento en personas con obesidad, y vamos a dar pues son casi 25 horas de formación muy actualizada, donde hablamos tanto de entrenamiento como de la entrevista motivacional dentro del propio entrenamiento. Y bueno, pues estáis invitados. Si os interesa otro tipo de formaciones, hay también dieta vegetariana o planificación vegetariana, planificación en ayuno intermitente, dieta cetogénica, obesidad y cáncer vamos a hacer ahora en julio, que esa la vamos a dar con diferentes profesionales, Mario Redondo, Adrián, Javier Morales, que están especializados en cáncer, y Lucía Sárraga, que se ha venido ahora hace muy poquito y es una crack del tema de entrenamiento con mujeres con cáncer y personas con cáncer. Y bueno, pues que estáis todos invitados, que me encantará y me encantaría algún día estar en Colombia de manera presencial haciendo alguna charla, que estoy seguro que algún día lo conseguiremos, y que de manera Así va online a ser. pues nos podemos conectar como estamos viendo ahora. Así que muchísimas gracias a los que están viendo y a ti de verdad por querer tener esta conversación. No, muchísimas gracias a ti, Javier, por todo y gracias a todos los que nos Bueno, acompañaron. Sé que vamos a tener unos temas bien interesantes para poder abordar ya nuevamente sabes que contigo. Un cualquier abrazo cosa que inmenso. necesites y estamos en contacto, y para mí ha sido un verdadero placer conocerte y que las tecnologías nos permitan pues hacer este tipo de uniones, aunque tú estés por aquí y yo esté aquí. Muchas gracias, Javier. Te mando un abrazo con Venga, muchísimo igualmente, cariño un acá desde saludo a Colombia. todos. Chao.